Efectivamente, y vamos a continuar conversando en torno a este plebiscito constituyente que se dio durante la jornada de ayer. Está con nosotros a esta hora la ex ministra, ex consejera constitucional, actual presidenta de Evópoli, Gloria Huth, a quien le damos la bienvenida. Gloria, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. Buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Sí, no, gracias a usted por atendernos a esta hora de la mañana y preguntarle, obviamente, en primer lugar, respecto de su análisis, su primer análisis en torno a el resultado que se dio durante la jornada de ayer. Lo primero es que lo que tuvimos es una manifestación de nuevo de la voluntad ciudadana que me parece que es muy legítimo. Este tipo de procesos despeja dudas finalmente y nos deja muy claro qué es lo que las personas prefieren. Y eso es un indicador que tiene que guiar la acción del sistema político y me parece que fue bastante clara la definición que las personas tomaron, en el sentido de no modificar la Constitución y también de calificar o de no acoger la propuesta por las razones que cada uno tendrá, pero el hecho es que nos quedamos con la Constitución que tenemos y que la preocupación mayor que a mí por lo menos me queda es que las demandas ciudadanas que tenían, a mi juicio, una solución importante en este texto, no quedan resueltas. Entonces hay un desafío de encontrar un camino alternativo más eficaz, más rápido, para acoger esas demandas. Gloria, usted señalaba que las demandas ciudadanas, que pareciera que hay coincidencia, que todavía no han sido respondidas, quedaban respondidas con esta propuesta, pero que la ciudadanía, ¿hasta qué punto quedaban respondidas? ¿La ciudadanía no entendió que quedaban respondidas? No, yo creo que la voluntad ciudadana es clara y tiene un fundamento. Yo no podría pensar que la gente no entendió. Creo que también aquí hay un mensaje de queja al sistema político. Creo que no es una calificación del texto y también me imagino, por lo menos yo lo entiendo como una demanda a hacer las cosas de una manera distinta. Por lo menos yo también trato de independizar esto como una postura de izquierda o de derecha. Me parece que el hecho de haber rechazado este texto no necesariamente significa, por ejemplo, que la mayoría de las personas simpatice con una postura ideológica de izquierda, dado que el texto se calificó como un texto de derecha. Me parece que hace tiempo desde el sistema político venimos haciendo malas lecturas de esa voluntad ciudadana. Y creo que es muy necesario que hagamos un buen análisis y que no volvamos a definir desde el sistema político cuáles son las prioridades ciudadanas. Esas prioridades las personas las han manifestado, pero también han manifestado su disconformidad con las formas en que se ha propuesto resolverlas. Y eso es lo que nos tiene que ocupar ahora, no solo los temas, sino entender mucho mejor de qué manera las personas verían con satisfacción que el sistema político les da una respuesta. Y eso es lo que por lo menos creo que no se dio. Yo hice mucho trabajo en la calle, en la campaña, muchísimo. Y hay un rechazo al sistema político. Mire, yo conversé con mucha gente y hay una sensación de una brecha, de una distancia entre los ciudadanos y los políticos, que yo creo que está también dentro de estos votos que uno podría llamar de castigo, tanto el año pasado como este año. Uh-huh. Así que es bien complejo, la forma de interpretar es compleja. Yo creo que las demandas ciudadanas sí son bastante claras y un desafío muy grande, a mi juicio, es resolverlas, pero es sobre todo recuperar la confianza de las personas en el sistema político. Es ver que el sistema político trabaja para el interés ciudadano, que no tiene privilegios, que trabaja tan duro como cualquier trabajador en Chile. Ese tipo de cosas también están dentro de esta decisión de las personas, esta lejanía
de ver a un grupo de personas que pareciera no sintonizar o no vivir igual que el resto de los trabajadores en Chile. Yo creo que hay, por eso, muchas dimensiones y creo necesario hacer el esfuerzo de acogerlas todas, que no se nos quede afuera esas dimensiones que son a veces más emocionales y que son importantes, porque son las que finalmente determinan cuán contento o no está la persona con su vida, más allá de, por supuesto, ir al tema, el tema de la seguridad, por ejemplo, que es un tema central. Pero todas las demandas de los derechos sociales siguen ahí vivas. Ujú. A propósito de eso, Gloria, de que todas las demandas por derechos sociales siguen vivas, y también respecto de algunas cosas que usted mencionaba en torno a la autocrítica que hace en torno a cómo no se ha interpretado bien el sentir ciudadano. Uno se pregunta entonces por qué efectivamente se hizo una apuesta, ¿no? Por el sector que usted representa, que va en contra respecto de, por ejemplo, lo que han señalado varias encuestas en el último tiempo, que hablan respecto de que la ciudadanía está privilegiando los consensos, está buscando o está haciendo llamados a los acuerdos. Se expresó también, podemos interpretarlo de esa forma, en el plebiscito del año pasado, donde finalmente se rechaza la propuesta de la convención y donde uno de los Así es. análisis era que efectivamente era una convención que se hizo, o una propuesta que se hizo sin el acuerdo necesario entre todas las fuerzas que estaban representadas en esa instancia. Y se opta aún así por una apuesta política en esta propuesta que se plebiscitó durante la jornada de ayer por un programa, hay que decirlo de esa forma porque así fue, de un sector político, que en este caso fue la derecha, representada por republicanos y también con el apoyo de gran parte de la mayoría de Chile Vamos. Fue un error haber hecho esa apuesta política porque, por ejemplo, hoy estamos hablando de la derrota de un proyecto político y no estamos hablando de la derrota, por así decirlo, de un acuerdo político que hubiese sido, por ejemplo, si es que se hubiese validado el texto de la comisión experta. Sí, mire, habiendo sido parte de la comisión, pasé por todas las etapas de desarrollo y yo puedo dar fe de que si bien en el comienzo las propuestas eran muy identitarias, parte importante de mi esfuerzo fue justamente que se despejaran esos componentes identitarios y que quedara una constitución más transversal. Y eso se fue logrando a lo largo del desarrollo del texto. Creo que uno tiene que mirar también algunos datos. Más del 80% del texto final venía desde la comisión experta. Y eso se aprobó por unanimidad. Entonces, yo por lo menos creo que los componentes, si uno mira objetivamente, el componente que pudo ser identitario de un partido quedó bastante o disminuido o debilitado. Y hasta las últimas etapas de votación se seguían discutiendo esos componentes, pero también hubo dificultades para lograr acuerdos. En la segunda etapa de la comisión experta, por ejemplo, cuando desde nuestro sector propusimos 3 temas que eran muy centrales, que era recuperar la frase actual de se protege la vida del que está por nacer, extender el derecho a huelga más allá de la negociación colectiva y un componente solidario en los derechos sociales. El oficialismo votó todo eso en contra. Entonces, yo tengo que decir que para mí fue desconcertante esa votación, porque nosotros teníamos los votos para que eso todo se hubiera incorporado. Yo creo que hubo un deterioro de la posibilidad real de llegar a acuerdo hacia el final del proceso, pero la intención de buscar acuerdos siempre estuvo. Yo creo que aquí es importante repasar el proceso también y además, yendo a lo mismo que comentaba antes,
Seguramente si esto hubiera sido un texto con un acuerdo mayoritario o no sé si unánime en el ideal, a lo mejor tampoco habría resuelto esas expectativas de las personas. No sé, por eso creo que hay que mirar con mucha detención las razones para estas votaciones. En el sistema político acostumbramos a mirar las estadísticas mucho, a mirar mucho los números y menos los comportamientos de las personas, las motivaciones. Es más difícil, pero es muy importante, porque eso es lo que puede permitir que logremos de nuevo tener una sintonía con la ciudadanía que se ha perdido. Creo que hacia allá tenemos que apuntar. Por supuesto, resolver los problemas urgentes, sin duda la seguridad, que es lo que está aquejando a mucha gente, y las prestaciones sociales, que ahora quedamos de nuevo en lo que estábamos, digamos, sin tener ni siquiera la propuesta. Idealmente las tenemos que incorporar al texto, pero tenemos que preocuparnos de entender bien y no volver a interpretar equivocadamente las votaciones desde el punto de vista de una sintonía ideológica. Yo creo que el año pasado se hizo una mala lectura y este año corremos el riesgo de hacer una mala lectura nuevamente. El año pasado se interpretó como un rechazo a una propuesta de izquierda. Mi impresión es que cuando se proponen cambios de la magnitud que se propusieron el año pasado, que eran refundacionales, y tal vez en este caso también hay una cantidad muy grande de cambios y las personas prefieren avanzar a otro ritmo. No sé, ese tipo de cosas tenemos que despejarlas para no equivocarnos nuevamente. Gloria, a propósito justamente de lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Donde se hizo una lectura de una serie de cosas. Uno escuchaba a gente de su sector, decía, la gente ya se pronunció en contra porque no quiere, por ejemplo, participación o escaños indígenas. La gente ya dijo cuando dijo. Y hicieron una interpretación libre de todo lo que la gente supuestamente había votado al rechazar ese texto. Que efectivamente, como dice usted, era un texto bastante refundacional. En esta oportunidad, por lo menos del oficialismo hasta ayer, hasta anoche, no había mucho triunfalismo, no había mucha celebración de considerar que era un éxito de su sector. ¿Es, usted dice, peligroso que se vuelva a repetir lo que ocurrió el año pasado? Es decir, que un sector se apropie de ese resultado y que considere que es un respaldo a su proyecto político. ¿Cómo trabajar, cómo funcionar de aquí para adelante para dar solución a los problemas de la gente sin que parezca derrota de un lado ni que parezca triunfo del otro? Yo creo que hay una cosa que es muy básica, que yo por lo menos trato de practicar, es que nada reemplaza el contacto personal con los ciudadanos, el estar en terreno mucho, entender mucho la vida diaria de las personas. Eso da mucha información sobre la forma además en que ellos quisieran ver que el sistema funcione. Revela también el malestar que producen las brechas con el sistema político, y yo creo que aquí hay un mensaje claro respecto a eso, tanto el año pasado como este. Y también una tendencia que es como básica de cualquier político, es la tendencia a interpretar desde la mirada ideológica de distintos sectores el resultado. Y me parece que ese es un error. Eso quedó claro el año pasado y quedó claro este año. Cuando hubo una mayoría de consejeros republicanos, se hizo una lectura, a mi juicio equivocada. A mí me costó mucha crítica porque yo uno de los comentarios que hice fue que me parecía improbable que esa mayoría que votó por una cantidad importante de consejeros republicanos sintonizara con el ideario y los valores del partido
desde el punto de vista ideológico. Y en esa campaña fue muy claro que el foco estuvo puesto en los temas de seguridad, que eran los más sensibles para las personas. Entonces, asumir que había una afinidad ideológica en esa mayoría, me parece que pudo ser también una lectura equivocada, y que aquí no se puede interpretar este resultado desde esa misma premisa, de suponer que lo que se está rechazando es una propuesta solo por las razones de que había una mayoría de derecha. Creo que aquí venimos haciendo las lecturas equivocadas desde, al menos el año pasado, yo creo que antes en todo caso, pero esas lecturas, asociándolo a la mirada ideológica, me parece que pueden conducir a errores en la forma de resolver los problemas y en la forma de planificar las propuestas políticas. Uh-huh. Estamos conversando con la presidenta de Evópoli, Gloria Hood. ¿Gloria Hood? ¿Gloria Hood? ¿Es Hood o Hat, Sí, Gloria? no, es Hood. Es Hood, No, ya. es Hood, Ya. sí. Zanjado, otro tema que queda zanjado también. Sí. Gloria Hood, presidenta de Evópoli. Bueno, ahora el tema de las demandas sociales regresa, por así decirlo, ya exclusivamente a la moneda, al Congreso, y efectivamente ahora resta ver cómo van a operar las distintas fuerzas políticas que hasta ahora se han visto bastante antagónicas en torno al debate de la solución a todas las demandas sociales. ¿Cómo debiesen operar las fuerzas políticas y en particular la oposición? Porque ayer hubo mucho llamado a los acuerdos, muchos llamados al diálogo y efectivamente se requieren acuerdos, se requiere diálogo por cómo está compuesta o cómo están dispersas actualmente las fuerzas políticas, sobre todo en el Congreso, para poder avanzar. Pero hasta ahora no se ha visto que se pueda alcanzar esos acuerdos. No se ha visto esa disposición, no se ha al visto la menos. disposición. ¿Cómo se debiese operar a partir de ahora, Gloria? Yo creo que si nosotros queremos recuperar la confianza ciudadana, que está terriblemente deteriorada, y uno podría hacer esa lectura también, como un voto de castigo en las dos oportunidades, la manera es con evidencia concreta, es demostrándole a las personas que se está trabajando para su interés y anteponiendo ese interés al cálculo que generalmente predomina en el mundo político, que es como repartir las oportunidades de, por ejemplo, tener algún rol en gestión de temas que son importantes para la ciudadanía. Yo creo que mostrándole a las personas que hay caminos posibles de propuesta. Yo quisiera decir también que no está tan fácil, porque en nuestro caso, equipos de Horizontal, que es nuestro centro de estudio, está trabajando desde julio con equipos del ministro Marcel sobre propuesta tributaria. Nosotros le llevamos una propuesta en julio al ministro con varios puntos para discutir. Era una agenda pro crecimiento, además aumento de recaudación tributaria para justamente respaldar las demandas sociales. Y hasta ahora todavía hay diferencias importantes. Nosotros planteamos que es posible recaudar más sin necesidad de subir impuestos. Y vemos el caso ahora, por ejemplo, de la elusión y de la evasión, que son cifras millonarias. Esas cifras permiten un ingreso para el Estado, en caso de ser corregida, de montos muy sustantivos. Esa discusión, por ejemplo, puede trabarse en ese punto, y es un punto bien fundamental. Pero la conversación ha estado todo ese tiempo. También tuvimos equipos técnicos trabajando en el Ministerio del Trabajo con la ministra Jara en propuestas de pensiones. Yo creo que ahora tenemos que darnos un respiro breve esta semana para analizar con cuidado y tomar nuestras estrategias para resolver y darle una respuesta a las personas. Yo creo que la demanda, si bien están todas las demandas sociales y ya sabemos cuáles son aquellas más urgentes, una demanda importante, y a mi juicio había una oportunidad importante en este texto, es hacer cambios en el sistema político.
ver que el sistema político tiene la seriedad que se espera y la capacidad de respuesta que la ciudadanía espera. Y eso está muy deteriorado y una de las propuestas, a mi juicio, el componente más importante del texto era justamente la reforma del sistema político, porque la fragmentación hace muy difícil llegar a acuerdos. El gobierno tiene 22 partidos al frente y muchos de esos partidos son de caudillos que tienen una prioridad por su tema más que por el mérito del proyecto que se pueda discutir. Entonces empieza a haber una cantidad importante de votos transaccionales que no son los que ayudan a llegar a los grandes acuerdos. Entonces tenemos un problema estructural para llegar a los acuerdos. No basta con la voluntad de uno o dos partidos. Son muchos los que pueden condicionar que los acuerdos se materialicen, y esa fragmentación es la que nos tiene empantanados y por eso llevamos mucho tiempo discutiendo los temas sin poder cerrarlos y con gobiernos de distintos signos. Entonces, creo que dado que ya no va a estar este texto que tenía una propuesta concreta para corregir ese problema estructural, tenemos que ver cómo lo corregimos en la práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos que esos votos fragmentados se transformen en una contraparte con la cual se pueda llegar a un acuerdo serio? Uh-huh. Bueno, estábamos conversando, vamos a ver, y es de esperar que se logre, ¿no es cierto? Conversando con la presidenta de Evópoli y exministra de Transportes también, Gloria Huth. Le agradecemos muchísimo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Que tenga buen día. Hasta luego. 8:03 y rápidamente hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y va a llegar en breve Patricio López, nuestro director, para continuar con el análisis en